Ok, continuando con la segunda parte, lo que tenemos que hacer es crear nuestra siguiente clase. Bueno, en este caso es una interface, al cual le vamos a llamar service contactos, y que va a estar dentro de del paquete service. Aquí solo sirve para declarar métodos, más no implementarlos, así que solo crearemos nuestros métodos. El primero será un listar. Importamos la librería que necesitamos para listar, que es el de aquí, el util, e invocamos a la clase contactos. Declaramos el método como contactos query, que no recibe parámetros porque no los va a necesitar. Luego el siguiente método va a ser del tipo void para insertar contactos ins, donde sí va a recibir parámetros que van a ser contactos. El método insertar es bien parecido a lo que es el método actualizar, así que copiamos para luego pegarlos. Ahora continuamos con lo que es el método encontrar o consultar. Recuerden que el ID que tenemos que pasarlo como parámetro para poder encontrarlo es del tipo integer, y aquí colocamos el actualizar. Simplemente cambiamos esto por un update, y aquí es un find de encontrar. Ahora finalmente para eliminar, que es del tipo void contactos delete. Igualmente necesitamos el ID para poder eliminarlo, y vamos a poner 1 para capturar los mensajes que pueden suscitar, y de esa manera mostrarlo en la parte de las vistas para ver dónde está el problema y así poder reconocerlo rápidamente. Mensajes get, disculpe, es al revés, es get mensajes, y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es guardar y crear nuestro siguiente paquete, que va a ser donde vamos a implementar esto, que esto sí corresponde a ser una clase. Le vamos a llamar, que va a estar dentro del paquete DAO, y nuestra clase se va a llamar service contactos implement. Finalizar. Aquí vamos a necesitar unos ciertos parámetros. Estos parámetros que vemos acá, que es el conectar, nos está pidiendo que importemos su clase. Su clase es de JDBC, es el cual nos va a permitir la conexión y un mensaje para poder capturar los errores que se pueden suscitar a la hora de hacer una inserción, una consulta, un listar o un eliminar hacia la base de datos. Poder capturarlo y mostrarlo. ¿Okay? Ya, ahora lo que hacemos es invocar a la interfase mediante un implemento. Service. Nos va a pedir que mostremos los métodos sobrescritos con override. Ahora lo que tenemos que hacer es implementar estos métodos sobrescritos. Lo implementamos y pasamos a explicar el porqué. Ok, acá nos va a pedir que importemos las librerías. Las librerías que vamos a necesitar son estas de acá: el connection, el prepare statement, porque vamos a trabajar en función de un prepare statement, un result set para poder hacer el iterario, una iteración, las excepciones para capturarlo de SQL exception, el listar. ¿Por qué link list? Porque el link list es mejor para poder hacer consultas
de listar para que nos liste y a la vez nos permita insertar, hacer acciones como insertar, actualizar. A comparación del array list, es, es más preferible para solo mostrar información y no hacer operaciones de insertar o listar. Para ese caso, si en caso vas a realizar un insertar y listar, es preferible usar lo que es lint list, ¿ok? Y los clásicos clases que vamos a utilizar, que son contactos, la conexión de ConnectADB y lo que es service contacto, que corresponde al interface que estamos señalando. Okay. Lo primero que vamos a necesitar es establecer lo que es esto de listar. A ver, vamos a pasar a explicar lo que es el listar. Para el listar, ok. Para el listar lo que necesitamos es declarar una variable del tipo lista para poder asignarle los valores que vamos a traer desde la base de datos mediante esta sentencia, que es un select, que es un select de los campos de la tabla contactos. Aquí es donde establecemos nuestra conexión y preguntamos si hay conexión, entonces que intente hacer todo esto. En caso no la haya, simplemente va a saltar hasta abajo donde va a ser un mensaje que va a decir, el mensaje va a decir error de conexión. Es justamente por eso que necesitamos el set y el get, pero a la hora que nosotros realizamos el set y el get, este ya tenía su get, faltaba su set, así que era necesario implementarlo. Y su implementación está acá. Le creamos su setter. Su getter ya venía por defecto porque es parte del override. Ok, ahora como seguimos explicando lo que es esto. Luego declaremos el PS del tipo o de la clase prepareStatement para poder asignarle mediante esta sintaxis, que es usando lo que son tiene su propia sintaxis. Luego el resource set para poder iterar. Lo que hacemos es convertir a esta variable en un objeto, en una instancia de esta clase, para poder utilizar su método que es el addContact. Ya, luego de hacer eso, lo que pasamos es iterar. Decimos que mientras haya un valor, lo que vamos a hacer es asignar ese valor a contactos. Y esto vendría a ser nuestro primer registro. El primer registro va a ser adherido a la lista, que la lista va a ser como una representación de tipo una tabla vacía, el cual va a almacenar valores. Luego, una vez que termine de hacer el iterario por todos los registros y asignado cada campo a cada variable que le corresponda, una vez terminada, salimos del while y lo que hacemos es cerramos conexión de lo que es el prepareStatement. Este try es necesario que esté acompañado de un try catch, el cual nos va a permitir capturar si existe un error, mostrarlo. Por ejemplo, si hay un problema en listar, nos va a poder mostrar, señalar que es un problema que se está dando acá en el método listar y que nos capture ese error. Finalmente, lo que hacemos es un finally, un try catch para cerrar la conexión, y si en caso no ha cerrado correctamente la conexión, que nos indica dónde está el error, y este else era si en caso no había conexión, si no se establecía conexión. Lo mismo va a suceder para los siguientes casos. Vamos a insertar. Justamente acá se va a poder apreciar por qué justamente el prepareStatement. En prepareStatement te permite tener este tipo de sintaxis, de que esos valores van a ser asignados a los signos de interrogaciones. Ok, acá nuevamente establecemos contacto, preguntamos si hay conexión. Si hay conexión, intentamos hacer esto, que consiste en asignar los parámetros que son leídos desde la vista, o ya sea los parámetros mandados en sí desde el servlet, van a ser mandados 1 representa al primer signo de admiración, signo de interrogación, y 2 así sucesivamente al segundo y al tercero. Una vez que estos valores son asignados hacia acá, estos se pasan acá y de esa manera se van a insertar. Previo antes necesitamos de un execute, que va a ser un prepareStatement, o sea una variable de esta clase que va a invocar a un método que se llama executeUpdate, el cual nos va a permitir ejecutar. Es casi similar a cuando nos aparece en la consola de
MySQL cuando hemos insertado dice una línea afectada, justamente si la línea afectada, porque se va a considerar como un entero, si ha sido afectado acá se va a almacenar como un entero. Si en caso ha sido afectado y es diferente de cero, está todo correcto. Pero si en caso no hay ninguna línea afectada, o sea, el x es cero, eso quiere decir que ha sugerido un error, que no se ha logrado la inserción, por lo tanto nos tiene que lanzar una excepción. Cerramos conexión. Si en caso ha ocurrido un tipo de error de ese tipo, tal vez sintaxis, que acá puse 4 signos de interrogaciones, o acá puse un número, por ejemplo, en vez de 4 le puse 7 u 8, acá nos tiene que capturar. Nos captura. Si en caso no se ha efectuado la inserción, nos tiene que capturar este mensaje. Y si en caso ha sido un error de sintaxis, igualmente nos tiene que capturar y mostrarnos por acá, donde dice, siempre indicando que dónde se ha sucedido el problema. Por ejemplo, el problema para insertar. Acá nuevamente el finally para poder cerrar conexión. Cerramos conexión, indicamos si hay un problema, si en caso no se estableció correctamente la conexión, que nos muestra un mensaje de error, y así sucesivamente. Bueno, lo mismo para consultar, así que vamos más rápido aquí. Nuevamente declaramos la variable que vamos a retornar. Siempre es importante eso, y siempre tiene que ser el tipo del método. En este caso no es un void, es del tipo de retorno de esta clase, entonces son las variables a retornar. Eso es lo primero que se debe hacer, declarar la variable a retornar, y es lo que se va a retornar. A continuación la sentencia que vamos a ejecutar, el cual va a estar en esta parte de acá, dentro del prepare statement, del método prepare statement, que es invocado por el método connection, el cual es establecido de esta manera y verificado si efectivamente hay conexión. En caso no haya, nos va a lanzar el mensaje. Bueno, declaramos nuevamente la variable prepare statement de esta clase. Hacemos, acá es necesario pasar lo que es el ID. El ID vamos a pasarlo a esta variable. Este 1 representa, no se olviden, el primer signo de interrogación, de acuerdo a la sintaxis prepare statements. Luego lo que hacemos es ejecutar una iteración mediante result set, y lo que luego hacemos es un while. Declaramos la variable contactos, el cual nos va a permitir utilizar los getSetters, y de esa manera asignar los valores. Estos valores que representan este ID representa a este 1, y así sucesivamente. Nombre representa a 2, y así. Estos van a ser almacenados en las variables de contactos, por ejemplo ID, nombres, celular, mediante el método set, para que así finalmente lo que retornemos sea contactos. Lo que retornemos va a ser esto de acá, contactos. Contactos retornamos, el cual, bueno, nuevamente ya sabemos para qué es esto, para capturar los mensajes de errores. Y así. Ahora pasamos a lo que es el actualizar. El actualizar es muy similar a lo que es el insertar. Acá justamente es del tipo void. Verificamos de que esté correctamente la sentencia, abrimos conexión, asignamos los parámetros que corresponde. Ya recuerden que el 1 corresponde al primero, y así desde la base de datos hacia desde nuestras variables hacia la base de datos, hacia los campos de la tabla de contactos que pertenece a la base de datos agenda, para ver si se ha efectuado alguna línea, si ha sido efectuada una línea o si ha sido un efecto correcto, porque dice que se logra la actualización. Caso contrario, si no se ha efectuado, que me capture el error, dónde está el error, cerramos conexión y que nos muestre el error, siempre indicando dónde ha sucedido. Si hay un error de conexión, que nos muestre. Lo mismo para eliminar. Para eliminar es mucho más sencillo. Nuevamente declaramos nuestra sentencia del tipo void. Tiene como parámetro en este caso que es el ID. A diferencia de los de void, bueno, al menos de los de insertar, que tenían que recibir como parámetros contactos, que justamente era asignado en el servlet, que era recibido desde la vista, y el cual
van a ser mediante un get leídos esos valores y asignados a los parámetros que corresponde a cada campo de la tabla. Bueno, lo mismo para lo que es eliminar. Es un valor el cual va a ser traído desde el asignado. Este método va a ser llamado en el server, el cual va a ser pasado este valor desde la vista. Y nuevamente establecemos conexión. Si hay conexión, hacemos todo esto. Donde acá nuevamente prepare statement recibe aquí la sentencia, se ejecuta. Y acá justamente asignamos. Es la forma de cómo pasamos un valor de aquí, o sea, el ID, que es un entero, y hacia el valor de lo que es el ID del primer signo de interrogación, siempre siguiendo esta sintaxis, ¿no? Si es un entero, indicar que es un set integer o int en este caso. En otro caso sería set, por ejemplo, string, o quizás del tipo date, del tipo boolean, siempre indicando de qué tipo es. Vemos si ha sido ejecutada una línea, si ha sido correcto, se salta esto, si no, captura el error y lo muestra. Y de esa manera hemos concluido lo que es la parte de implementación de nuestros métodos que corresponden a esta interfaz.